¿Quién va a estar obligado a partir de ahora a realizar esa facturación electrónica? ¿Los autónomos también están incluidos aquí? ¿Y cuándo va a comenzar esta obligación? Pues mira, esta obligación va a generalizar el uso y la factura electrónica para pymes, autónomos y todo tipo de empresas independientemente de su tamaño. Es una de las novedades que incluye el Real Decreto, que es un desarrollo reglamentario de la Ley 1822 de Crea y Crece, se llama, que es la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, y que esa ley a su vez está dentro del plan de resiliencia, transformación que España tuvo que presentar a la Unión Europea para acceder a los fondos europeos. De tal manera que esta obligación se va a generalizar para todas las empresas, independientemente de su tamaño, y los autónomos también. Ajá, perfecto. ¿Y a partir de cuándo entra en vigor esta obligación? Pues mira, hay dos periodos dependiendo del volumen de facturación de las empresas. Las empresas que facturen más de 8 millones de euros tienen un año desde la entrada en vigor del Real Decreto para adaptar sus sistemas y ya emitir solamente facturas en formato electrónico. Mientras que el resto de empresas, autónomos, profesionales, etcétera, que facturen menos de dicha cantidad, tienen 2 años desde la entrada en vigor del Real Decreto. Ajá, de acuerdo. Luis, creo que querías comentar algo, me ha parecido... Sí, vamos a ver. La entrada en vigor, ¿cuál es la concreta exactamente? ¿Año 2024, 2025? Pues mira, el día 10 de julio ha terminado el plazo de consultas públicas que el Gobierno abrió en el mes de marzo para este Real Decreto. Es decir, el Real Decreto todavía no está publicado porque el plazo de consulta pública ha terminado el 10 de julio y está ahora en redacción. Entonces, lo que está previsto es, si se aprueban los términos que está ahora, es que entre en vigor al día siguiente de su promulgación en el Boletín Oficial del Estado. La duda que tenemos es cuándo va a salir este Real Decreto publicado, porque insisto que el día 10 de julio acabó el plazo de consultas públicas y luego el Ministerio pues tiene un tiempo, lógicamente, de redacción, análisis de esas respuestas, de esas sugerencias, mejoras, etcétera. Ya, sí. Entonces, perdona, Sí, Gracia, sí. esto es un tema que nos afecta seriamente, entendamos, para el año 2025, que está ahí a la vuelta de la esquina para implantarlo, a los profesionales, autónomos, empresarios pequeños y a las pequeñas y medianas empresas también. Efectivamente. De hecho, si la promulgación de ese Real Decreto se produce a lo largo de este año, la duda es, bueno, con las elecciones no sabemos si hay un cambio de gobierno, si puede afectar a esta tramitación, pero en principio, si en lo que queda de año se termina de promulgar este Real Decreto, será un año a partir de ese momento. Es decir, que en el peor escenario sería durante el año 2024 para las grandes y en el año 2025 para el resto de empresas, autónomos y pymes. Por tanto, efectivamente, Luis, tienes toda la razón, está a la vuelta de la esquina y sobre todo tenemos que concienciarnos todos de la importancia de adaptarnos lo antes posible a esta obligación porque no va a haber otra forma de relación entre B2B, es decir, va a ser Claro. solo electrónica. Por tanto, Ajá. hay que adaptarse cuanto antes. Porque, Leandro, ¿en qué consiste, para que nuestros oyentes lo entiendan, en qué consiste exactamente la facturación electrónica, aunque su propio nombre ya es bastante gráfico? Y bueno, estamos hablando de obligación, siempre suena un poco, pero entiendo que debe tener alguna ventaja, ¿no? Cuando se implanta ahora como obligación. Pues mira, la factura electrónica, aunque sea de perogrullo lo que voy a decir, es una factura. Es decir, es el documento que justifica la prestación del servicio o la entrega de bien. La diferencia de la factura electrónica es que tiene varias peculiaridades. Es una factura que se remite y expide en formato electrónico y hay una condición indispensable y es que esta expedición de la factura electrónica está condicionada al consentimiento del destinatario. Es decir, el destinatario tiene que dar el visto bueno a la recepción de esa factura. Entonces, todas estas facturas electrónicas tienen que garantizar varias cosas importantes. La primera, la legibilidad de la factura. Lógicamente, se tiene que entender perfectamente lo que en ella aparece. Se tiene que definir la autenticidad del origen de la factura.
Es decir, que hay que identificar perfectamente al emisor de la factura. Y por último, la integridad del contenido. Es decir, hay que verificar que ese contenido no haya sido modificado. Entonces, la legibilidad de esta factura la dan diversas formas de darle esta garantía, ¿no? Mediante firma electrónica avanzada, mediante intercambio electrónico de datos EDI y otros mecanismos que arbitra la agencia tributaria, ¿no? Vale, sí, perdona, bueno, es que yo soy de las primeras que me interesa este tema porque tendré que adaptarme igualmente. Hablas de esta autenticación, hablas de integridad del contenido y has mencionado un par de conceptos. ¿Solamente son organismos públicos, la agencia tributaria en este caso, la que tiene que autentificar ese documento? O sea, no sirve con que yo emita una factura en Excel, la pase a PDF, la envíe por correo electrónico. No, eso no va a ser suficiente porque, como comentaba al principio, primero va a tener que ser aceptada por el destinatario, es decir, no podemos emitir cualquier tipo de factura a cualquier destinatario por cualquier concepto de importe, eso se entiende que es de sentido común, pero en este caso, al ser un formato electrónico, necesariamente va a tener que ser aceptada por el receptor de la factura. Y además, esta factura, para que sea válida, tiene que tener una firma electrónica de un certificado. Entonces, no necesariamente es exclusivo que la agencia tributaria la valide. Es una de las posibilidades, pero hay más, como es esta que comento del certificado reconocido, de la firma digital, que se dice coloquialmente, o el intercambio electrónico de datos, EDI. Esto seguramente evolucionará en el futuro con el desarrollo y la aplicación del blockchain, que es una tecnología de bloques que probablemente dé un vuelco todavía más importante si ya este no es suficiente a la relación entre empresarios y profesionales. Por tanto, esto que estamos comentando es el inicio, no es el final de esta transformación.